sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el derecho constitucional y, como no puede faltar, el derecho a la salud. Usted puede marcar 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación que están habilitadas para que usted nos llame, nos cuente su caso y nos permita hacer lo que más nos gusta, un trabajo pedagógico para que usted entienda, para que usted interprete el derecho como lo indica el legislador y no como lo interpretan muchas entidades o personas particulares, solamente para restringir el reconocimiento de lo que a usted le están garantizando. Por eso, a todos y todas, bienvenidos pues a este subprograma Tablero Jurídico, saludando de entrada a la gente de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia, igualmente a la doctora Ruth Milena Murillo González, asidua televidente de este espacio, una estudiosa del derecho laboral y de la seguridad social, donde ustedes también pueden encontrar unas asesorías de excelente calidad, muy idónea, muy responsable, muy profesional en su trabajo. Vamos pues entonces a hablar un poco acerca de estos temas que tanto le gustan a la comunidad. Habíamos dejado planteado días pasados esto acerca de lo que son las prestaciones que se reconocen a las personas cuando la circunstancia del accidente o la enfermedad son laborales o cuando son de origen común. Y en ese aspecto queremos profundizar luego de escuchar a nuestro primer televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le va? ¿Cómo me le ha ido, mi señor? ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Habla con Luis Fernando, aquí el barrio El Rodeo. Don Luis Fernando, barrio El Rodeo. ¿Y su inquietud cuál es, don Luis Fernando? Bueno, doctor, le tengo unas preguntitas ahí. La primera, yo necesitaba saber que me van a operar de columna. Ya me operaron hace 8 meses y me dieron el 33.1 de origen común. 33.1. De origen común. Sí, señor. Quiere decir que me van a operar ahorita el 13, el próximo miércoles, y yo necesitaba saber si esa apelación sigue en pie o esperan la cirugía que pase o me llaman en el trayecto. Bueno, el 33... Lo segundo, sí, el 33.1. 1. Sí, señor, antes de avanzar, el 33.1 usted lo apeló. Sí, señor. Ese 33.1, ¿quién se lo dio?
me lo dio me mandó pues el fondo de pensiones, ¿no? Creo que Correcto, el fondo de pensiones, y actualmente está pendiente de resolver el recurso en la Junta Regional. Sí. Bueno, Y me perfecto. esperan ahorita el próximo miércoles, el 13 de este mes, de Correcto. columna otra vez, me van a colocar instrumentación. Sí, señor. La segunda preguntita, doctor, era que yo necesitaba saber que cuando yo cumplí los 180 días, que dicen que después del 180 paga el fondo, pero sinceramente llevo 400 días y me sigue pagando la incapacidad, la EPS. Yo necesitaba saber por qué. Y la tercera preguntita es, doctor, ¿qué posibilidad hay, usted que es el experto en la materia, de cambiar un origen común a un origen laboral? Porque yo en el 2015 tuve un accidente laboral donde caí de 7 metros de altura y según la patología que me están dando ahora, origen común, y yo desde que me accidente vengo enfermo. Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, Doctor, las es dos- una preguntita. sí, señor. ¿Me puede responder en 5 minuticos? Porque estoy por acá en la esquina y como ando en muletas, que me operaron un tobillo derecho, la RL, entonces me demoro en llegar al televisor. Bueno, mi 5 señor. minuticos, me puede dar la respuesta, por favor. Bueno, vamos entonces a esperarle 5 minuticos, don Luis Fernando, que nos llama del barrio El Rodeo, para darle respuesta a la inquietud. Y son dos. Una tiene que ver por qué le sigue pagando la EPS si lleva más de 180 días incapacitado. Y la segunda pregunta que él tiene es si es posible cambiar origen común por origen laboral. Vamos a responderle entonces. ¿Tenemos más televidente en línea? Bueno, entonces vamos entonces a hablar de lo que habíamos planteado inicialmente, dando tiempo que el amigo Luis Fernando se desplace hasta su casa y poder escuchar la respuesta que aquí le damos. Hay unas inequidades en el sistema de seguridad social y esas inequidades son las que queremos recalcarle a ustedes por qué es importante la una, por qué es importante la otra. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, mi señora? Bien, ¿y usted? ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Yo me llamo Maricel, Doña Maricel, ¿nos está llamando de dónde? de acá del barrio El Lido. Barrio El Lido, ¿su inquietud cuál es? Lo que pasa es que a mí me pensionaron hace 3 años ya. Y yo quiero saber si es verdad que a mí me vuelven a llamar ¿A usted la pensionaron por vejez o por invalidez? por invalidez. La pensionaron por invalidez. ¿La invalidez de qué tipo fue? ¿Común o origen laboral? Común. Invalidez de origen común. ¿Usted cuántas semanas tenía cotizadas? Yo trabajé 22 años. 22 años. ¿Y cuál es su fondo de pensiones? Protección. Protección. ¿Cuál es su edad actual? 59. 59 años. Usted en toda su vida laboral tiene más o menos 1.100 semanas aproximadamente. Sí, pues yo creo que sí. 1200, que como que me habían dicho a mí. Tiene 1.200 semanas. ¿Por qué le preocupa a usted si la vuelven a llamar? ¿Es que la patología que usted tiene es posible que pueda recuperarse? No, sino que pues esos son los rumores que me han dicho a mí, de que a uno que lo vuelven a llamar y que no sé qué, entonces por eso tenía esa inquietud. Bueno, vamos entonces a responderle rápidamente a doña Maricel, que nos llama desde el barrio El Lido. Puede colgar la línea telefónica y ya retomamos con el amigo Luis Fernando del barrio El Rodeo. Doña Maricel nos pregunta si es cierto que a ella la pueden llamar. Cuando dice la pueden volver a llamar es para efecto volverla a calificar. En ese aspecto está en lo cierto el rumor de que es posible que la puedan llamar. Rápidamente le decimos, antes de ir con televidente en línea, a doña Maricel, que conforme al artículo 44, dice que cada 3 años la entidad que ha reconocido la prestación, en este caso pensión de invalidez, puede llamar a esa persona que ha sido calificada con el objeto de valorar si la
pérdida de capacidad laboral que le dio un puntaje con el cual obtuvo la pensión, se ha aumentado, se ha mantenido o se ha disminuido. Especialmente para este último caso, para eso llaman. Si ya la pérdida de capacidad laboral, que es superior a un 50, puede haberse desaparecido esas causas y tenga un menos porcentaje de pérdida de capacidad laboral. El artículo 44 es claro, pues faculta a la entidad para que pueda revisar cada 3 años, dice textualmente, el estado de invalidez puede ser revisado cada 3 años por la entidad que ha reconocido la pensión, llámese Fondo de Pensiones o llámese ARL. Cada 3 años la pueden llamar. No obstante, no tiene que preocuparse. Usted dice, tiene 59 años. En este momentico, usted debió tramitar la pensión mínima de invalidez, mínima de vejez, corrijo. ¿Por qué? Porque si usted ya tiene 59 años, la norma le dice que a los 57 usted puede cambiar esa pensión de invalidez por la pensión de vejez, dependiendo, y como es un fondo privado, lo más probable es que le vayan a dar el mismo porcentaje que le dieron en la pensión de invalidez, se lo van a dar por la de vejez. Garantía de la pensión mínima, artículo 65, ley 100. Tiene usted entonces el derecho a que esa pensión la puedan cambiar por la de vejez, porque existe el temor de que puedan revisarla y que el puntaje haya disminuido y en consecuencia desaparecería la pensión por invalidez y como tiene semanas, como ya tiene la edad suficiente, entonces cambiarían por una pensión de vejez. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Aló. Sí, señora, ¿cómo me le va? Buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Cuente, mi señora, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Ana, Doña Ana, ¿nos está llamando de dónde? de Puertas. De Puertas del Sol. ¿Y su Señor. inquietud cuál es, mi señora? Muchas gracias de antemano a mi pregunta que le voy a hacer, doctor. ¿A quién se le debe preguntar o a dónde puede uno acudir cuando una empresa no paga, así le saquen lo de la pensión a la persona y la empresa ya no existe? La empresa ya no existe, ya Ya no desapareció. existe. Correcto. ¿Usted sabe si la empresa la liquidaron o en su reemplazo le cambiaron de nombre o se fusionó con otra empresa? No, el señor la empresa se acabó y el señor se fue del país. Perfecto. Pero esa persona que trabajó para esa empresa, Sí. ¿lo afiliaron al sistema de seguridad Sí. social en pensiones? Sí, señor. Primero lo afilió Sí. cuando era el seguro. Sí. Ahí le pagó como 3 meses y ahí lo sacó, lo metió cuando era Santander. Ujú. Que después cambió a ING. Sí. De ahí ya buscó otro empleo, ya se lo afiliaron a Colpensiones. En Pero otra empresa. Pero la empresa que yo le digo, ya la empresa quebró y el señor se fue del país. ¿Cuánto hace que lo afilió y dejó de pagarle, más o menos? Él lo afilió en como el 7 de julio del 2000. Del 2000. Sí, señor. ¿Y estuvo trabajando con él cuánto tiempo? 5 años. 5 años. ¿Y de los 5 años únicamente le aportó 3 meses? Exactamente, sí, señor. ¿Usted sabe si hubo novedad del retiro? Es decir, ¿el empleador retiró a ese trabajador después de los 3 meses o simplemente dejó de pagarle? Dejó de pagar. Perfecto. Pero él siguió afiliado. Sí, señor. Bueno, entonces, Muchas gracias. a usted, mi señora, doña Ana nos consulta qué sucede si una persona ha trabajado con una entidad, con una empresa, 5 años y de los 5 años solamente le figuran 3 meses reportados al sistema. Bueno, interesante pregunta y vamos a tomarnos un tiempito antes de responderle a Luis Fernando que nos llama desde el barrio El Rodeo. Digamos que en el caso de doña Ana, si una persona está trabajando con una empresa, recordemos que es obligación del empleador afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social integral. La EPS, la administradora de riesgos laborales, la administradora de fondos de pensiones y la caja de compensación familiar no son opcionales.
son obligatorias. Hay que garantizar el riesgo que en sus diversas modalidades puede atacar, uno no sabe en cualquier momento, a la persona, sea trabajadora o no, pero más a la población que ostenta esa condición de trabajadora. ¿Qué sucede si lo afilian? Si lo afiliaron, no pagaron, produce un efecto distinto que si nunca lo afiliaron. ¿Por qué? Los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 100, de manera textual indican que es obligación del empleador no solamente afiliar, sino tomar el aporte que hace el trabajador del 4% y el aporte que él hace, si esa pensión en este caso, del 12%. Y ese porcentaje del 16% sobre el IBC devengado por el trabajador debe ser pagado mes a mes ante la administradora de fondos de pensiones, como lo indica la norma. Esta es una situación que no es nueva, es reiterativa. Por eso la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional han reiterado que si un trabajador es afiliado a la administradora de fondos de pensiones, por alguna circunstancia el empleador no pagó, tengan mucho cuidado, porque las semanas que debieron figurarle en la historia laboral durante todo ese tiempo que estuvo trabajando, tienen que permanecer allí independientemente de que el empleador haya o no pagado. Una situación es distinta si usted, en su caso, doña Ana, se vinculó a trabajar, lo hizo durante 3, 4, 5 meses, el empleador pagó y después, para eximirse esa responsabilidad, la retiró a usted del fondo de pensiones. En este caso, si hubo una novedad del retiro, que así se llama desde el punto de vista jurídico, el nombre técnico es novedad del retiro, indicar que la persona no va a continuar, en ese evento entonces no hay lugar a exigirle ese pago al empleador y menos a indicarle al fondo de pensiones que las semanas deben aparecer en la historia laboral, porque es una responsabilidad, repito, del fondo de pensiones frente a la empresa, exigirle que cumpla con lo que ordena el artículo o los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 100 en el sentido de recaudar. Incluso el fondo de pensiones puede cobrar intereses, dice el artículo 23. El fondo de pensiones puede utilizar la ficha técnica de afiliación de esa persona, de ese trabajador, puede utilizarlo como base, como un título base del recaudo para exigirle a la empresa. Pero estamos hablando del año 2000, donde el empleador al parecer no pagó y el fondo de pensiones no reportó las semanas argumentando deuda del empleador. Eso no lo puede hacer. Si trabajó 5 años y durante esos 5 años estuvo vinculado al sistema, así el empleador no haya pagado, las semanas deben figurarlo. Por eso es importante hacer la reclamación y si el fondo de pensiones no aporta las semanas que el empleador no pagó habiéndolo afiliado, allí, en ese caso, el juez de la República está obligado a ordenarle al fondo de pensiones al reconocimiento de la pensión si la persona cumple pues con los demás requisitos de semanas y de edad, o en su defecto a pagarle la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos según el caso en específico. Aquí no cabe la menor duda, doña Ana, que hay que buscar la forma de que el fondo de pensiones reconozca esas semanas. Si el empleador se fue, no es el trabajador quien anda buscándolo diciéndole, mire, usted no ha pagado la seguridad social, pague. No, es el fondo de pensiones, porque usted como trabajadora, ¿qué es lo que hace? Usted selecciona el fondo de pensiones, le dice a su empleador, afílieme allí, a esta entidad. Y esa afiliación, celosamente usted debe estar pendiente de que le estén reportando las semanas. Si por alguna circunstancia usted encontró que su historia laboral no están las semanas reportadas durante ese tiempo, usted va a consultarle al fondo de pensiones el por qué razón eso no se hace. Aquí se ha generado, a raíz de la jurisprudencia, una situación muy particular
deshonesta o deshonrosa de parte de Colpensiones, y esperemos que no esté sucediendo con los otros fondos. ¿Por qué? Porque Colpensiones reflejaba en los ciclos 0 de semanas aportadas, pero no es que tuviera 0 de semanas, lo que pasa es que no las contabilizaba porque el empleador no había pagado. Entonces aparecían algunas casillas con 0. Pues bien, cuando sale la jurisprudencia, ¿qué hace Colpensiones? Para evitar que la gente continuara demandando la aplicación de ese precedente jurisprudencial, entonces Colpensiones ha venido mutilando las historias laborales. Por eso le recomendamos a todos que no pierdan de vista su historia laboral y la estén reproduciendo por lo menos cada año, Y si usted termina una relación laboral con un empleador, inmediatamente exija su historia laboral o imprímala, porque están allí al alcance en las redes sociales. Si usted tiene 18 añitos, 20 añitos, no se distraiga, no diga es que me faltan todavía 40 años para pensionarme por vejez. No, lo que usted debe hacer es cerciorarse, como cuando uno en el banco tiene una inversión o unos depósitos y trimestralmente le están informando cuánto es lo que tiene allí. ¿Para qué? Para que usted se entere y lleve un control sobre esos aportes. A doña Ana, muchas gracias por comunicarse con nosotros, y vamos con el amigo Luis Fernando, que nos llamó desde el Rodeo y nos formuló 2 preguntas. Esperamos ya haya podido acercarse a la casa, porque estaba un poquito distante, y nos planteó 2 preguntas. La una pregunta nos decía Luis Fernando es: tengo un 33.1% de PCL, pérdida de capacidad laboral, que me hizo el fondo de pensiones. Hice una apelación y esa apelación actualmente está en la Junta Regional. Y esa Junta Regional ha indicado que es necesario tener la otra intervención o conocer los resultados de la otra intervención. Si hacemos un poquito de memoria, le decimos a don Luis Fernando que creemos y estamos casi seguros que ya no había llamado a consultarnos este tema. Sin embargo, si no se entendió la primera vez, nosotros se lo vamos a reiterar. La pregunta de Luis Fernando es si es posible pues que le tengan en cuenta la nueva intervención, o qué va a pasar si a él le dieron un 33.1% de PCL, pérdida de capacidad laboral, y en este momento va a ser intervenido dentro de 8 días nuevamente, y es el mismo origen, porque él ha dicho que ha caído a una altura de más de 7 metros, y eso es lo que le ha generado a él su delicada situación de salud. La primera pregunta es entonces, ¿qué sucede? Le decimos, como le respondimos la otra vez, es reiterarle que si usted tiene pendiente una nueva intervención quirúrgica que está programada para entre 8 días, usted no espere que le resuelva la Junta Regional un recurso de apelación que presentó contra el dictamen que hizo el Fondo de Pensiones, por una razón muy lógica, muy sencilla. Siempre que se va a valorar una persona es cuando ya los médicos han surtido todos los trámites y han considerado que frente a ese paciente es poco o nada lo que se puede hacer para recuperar su condición de salud. Ahora sí, cuando ya termina todo ese proceso médico tendiente a recuperar la condición de salud y no se pudo por alguna situación recuperarse plenamente la persona, entonces lo remiten para que sea valorado, para que sea calificado bien por el Fondo de Pensiones, por la EPS, por las aseguradoras, por Colpensiones, por cualquiera de los fondos privados. Reforma del artículo 41 por la ley 962 del 2005. Facultó a varias entidades que podían hacer entonces la experticia del paciente afiliado para establecer su pérdida de capacidad laboral. Entonces, ¿qué sucede? Hay que esperar después de esos 8 días para conocer cómo fue la evolución, porque no lo pueden a usted calificar antes de una intervención, porque si lo califican ahorita,
o la Junta Regional se pronuncia sobre ese 33.1%. A usted lo intervienen dentro de 8 días y esa operación es todo un éxito, entonces es probable que le rebajen la pérdida de capacidad laboral. Pero si es lo contrario, es decir, la cirugía próxima a realizársele no permite recuperar plenamente su condición de salud, ¿qué va a pasar entonces? Que la persona va a requerir un puntaje mayor. Por eso, lo que le ha manifestado a usted la Junta Regional es una posición muy lógica, muy acertada, en el sentido de esperar que se acumulen los resultados de las diversas intervenciones quirúrgicas que usted tenga pendiente, y una vez ya usted pueda entrar a ser valorado por el médico que lo intervino y emita ese concepto de no rehabilitación, entonces lo va a remitir para que sea objeto de una nueva valoración. Recordemos que la Junta Regional puede llamar a la persona y hacerle una nueva valoración distinta a la que hizo inicialmente la administradora de fondos de pensiones. No puede irse al desespero de que tienen que resolverle primero la Junta Regional un recurso de alzada que usted impetró contra la resolución inicial emitida por el Fondo de Pensiones, para después volver a que lo valoren. No, hay que esperar, don Luis Fernando. Esto lo que tiene que ver pues con esta primera pregunta, en el sentido si hay que esperar o no que lo valoren o que lo intervengan ahorita entre 8 días para poder resolverle el recurso que está en curso ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez. La otra pregunta es, ¿puede o no cambiarse un dictamen o el origen de un dictamen porque la persona considera que es de origen laboral y la entidad considera que es de origen común? No cabe la menor duda que esto es posible. Aún más, voy más adelante de esto. Casi siempre las patologías las enrutan por un origen común. En su caso, usted ha sido muy claro al decir que sus afecciones de salud son producto de una caída de más de 7 metros. Y esa caída le ha producido el problema en su columna, que lo tiene hoy con esa pérdida de capacidad laboral inicialmente del 33.1% y está pendiente a otra intervención de columna. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Puedo cambiar ese dictamen? Por supuesto que se puede cambiar. Si usted sigue pensando que el origen es laboral y no común, usted puede invocar nuevamente el recurso de alzada contra eso. Recuerde que tiene la opción de la Junta Nacional en el evento en que la Junta Regional confirme el origen, porque se califica el origen y se califica también la pérdida de capacidad laboral. Usted puede estar satisfecho con uno e insatisfecho con el otro, y para eso tiene otras instancias que se las vamos a decir una vez atendamos televidente en línea. Buenas tardes. Muy buena tarde. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Excelente, muchas gracias. ¿Su nombre cuál es? Nancy Vinasco. Doña Nancy, ¿de dónde nos está llamando usted, mi señora? De aquí de Cali Valle. ¿Y su inquietud cuál es? Mi inquietud es que resulta que yo tengo un hijo y el papá nunca se hizo responsable de la cuota alimentaria. Entonces el que se está haciendo responsable de la cuota alimentaria era el abuelo. El abuelo es pensionado del ejército. El señor falleció y yo quiero saber si el niño puede todavía ser beneficiario de esa pensión. Correcto. El abuelo que estaba respondiendo lamentablemente falleció. Sí, y en este momento el padre de ese niño, ¿dónde está? No se sabe. La familia dice que está desaparecido, que hace muchos años que no saben nada de él. Correcto. Y hay esa obligación de asumir la cuota de alimento por parte del abuelo, ¿es producto de una demanda o el abuelo, al saber que el hijo no estaba respondiendo, decide responder directamente él? Sí, yo puse una demanda alimentaria, demandé al papá y entonces el abuelo me llamaron a hacer una conciliación, que ellos se hacían responsables de pagar la cuota alimentaria, pero que a cambio yo no dejara quietica la demanda contra el papá.
Correcto. Es decir, que en ese momento no se sabe el paradero del padre de su hijo. Ajá. ¿Cuánto hace falleció el abuelo? Hace 3 años. Hace 3 años. ¿Y hace 3 años usted no recibe la cuota de alimentos? Sí, señor. Perfecto. Una última preguntita, doña Nancy Vinasco. Una última preguntita es, ¿qué edad tiene el hijo? 13 años. 13. Cumplió 14, qué pena. 13 años. Ustedes se presentaron al fondo de pensiones, ¿y qué fondo de pensiones es el encargado? No, yo no me presentaba en ningún fondo de pensiones. Yo le dije a una abogada y ella hizo la solicitud y eso hace 3 años que está ahí, pero nunca me ha respondido nada. Bueno, vamos a colgar entonces doña Nancy y a responderle porque pensamos que hay suficiente información para darle respuesta en torno a esta inquietud. Digamos que es una novedad, porque si bien es cierto el artículo 47 de la Ley 100, artículo 47, Ley 100, indica quiénes son las personas encargadas o beneficiarias de una obligación alimentaria, no puede desconocerse que dentro de ese artículo 47 de la Ley 100 no se incluyen los nietos. El artículo dice textualmente que son beneficiarios el cónyuge o la cónyuge compañera permanente del causante, en la misma proporción de los hijos si hay hijos en edad escolar, es decir, hasta los 18, y si están estudiando entre los 18 y los 25 años, salvo que sean personas en situación de discapacidad debidamente calificados con un 50 o más por ciento, caso en el cual la pensión les va a corresponder de por vida, siempre y cuando dependan económicamente de él. La otra situación que se puede presentar, doña Nancy Vinasco, es de que hay padres, los padres entran a heredar, los padres del causante. Y por último, se encuentran los hermanos, siempre y cuando dependan económicamente del causante y tengan, por supuesto, un impedimento para conseguir sus propios recursos. Esto es, que sean calificados con pérdida de capacidad laboral. Ya vamos a ver con televidente en línea. Es decir, que si miramos el artículo 47 de la Ley 100, allí no se subsume la situación de su hijo. No obstante, le tenemos una esperanza para usted, y es de que hay un precedente jurisprudencial del magistrado Alberto Rojas o Alberto Ríos. Recuerdan ustedes, un magistrado polémico, hace parte de la Corte Constitucional. Hace unos 3 años aproximadamente sacó una jurisprudencia, o fue el ponente de una jurisprudencia, donde le reconocieron la pensión a un nieto que dependía económicamente de su abuelo, era como una especie de hijo de crianza. Aquí se puede asimilar la situación de su hijo frente al abuelo, pero esto, como es de precedente judicial y no es de una ley, corrijo o repito, es producto de un precedente, una sentencia, una jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ordenó al Fondo de Pensiones a reconocerle la pensión a un nieto, aun cuando en el artículo 47 no se contemple que los nietos tienen derecho a esa pensión. Pero en ese caso deben darse unas circunstancias muy similares y creo que su nieto en ese sentido cumple con esos presupuestos, porque él demandó al padre. Ante la ausencia del padre, fue el abuelo quien asumió la responsabilidad. Y si asumió la responsabilidad, se presume que el jovencito depende o dependía económicamente de su abuelo. No se olvide, teléfonos en pantalla, usted puede visitarnos, llévenos la documentación y estamos seguros que por ese lado podemos obtener reconocimiento de la pensión de sobreviviente, en este caso para el nieto, a pesar de que el artículo 47 no lo contemple. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. ¿Cómo me le va? Bien, gracias. ¿Cómo ha estado? Mi nombre es Orlando Soto, aquí de Córdoba. Doctor, agradeciéndole por todo el apoyo que recibió de parte suya, doctor. Bueno, Orlando, cuéntenos. Doctor, hoy estuve en el juzgado séptimo municipal que queda en Los Mangos a recoger la tutela y la tutela falló a favor mío. Sí, señor. Le ordena al Fondo de Pensión Protección el pago de mis incapacidades. Sí, señor. Dice por 360 días y que el Fondo de Pensión
del fallo de la calificación. Entonces la pregunta mía, doctor, es, ellos le están dando 48 horas para que dicho fallo se haga efectivo. ¿Ellos pueden impugnar ese fallo o eso ya es definitivo, doctor? Bueno, ¿cuánto hace que salió el fallo? Hoy me lo entregaron, doctor. Perfecto, se lo entregaron hoy. Su pregunta es saber si ese fallo se puede o no impugnar. Sí, por el fondo de pensión. Bueno, perfecto. Vamos entonces a responderle a don Orlando. Puede decirle al canino que tiene por allí que le permita escuchar. Hay un perro que está como molesto porque usted está llamándonos. Dámosle al canino que a él también le conviene que usted le paguen esas incapacidades, don Orlando Soto. Por supuesto, ya nos había llamado aquí a indagarnos en torno a esa parte. Y nosotros le respondemos que efectivamente la opción es para todos. Esto es para efecto de garantizar el debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. ¿Qué sucede? Ese fallo de tutela no puede convertirse ya en una rigurosidad tan pronto como salió. Le dan 48 horas, pero la parte obligada, en este caso, a pagar las incapacidades, puede puede impugnar el fallo. Y esa impugnación va a conocerla el superior jerárquico allí en la escala de administración de justicia. Entendemos que estos jueces, si tienen el rango de civil municipal, entonces iría un juez civil del circuito, que sería la segunda instancia, o reconocería el recurso de impugnación o de alzada frente a ese fallo en el cual han indicado que dentro de las 48 horas deben hacer reconocimiento de esos 360 días de incapacidad. No se preocupe, la mayor parte de las acciones de tutela que ordenan reconocer unas incapacidades son acertadas, casi que en un 100%, porque entendemos todos los jueces revisten esa categoría de jueces constitucionales y lo que le están amparando a usted allí es su dignidad humana, le están amparando el mínimo vital móvil contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política y por supuesto están protegiendo su situación de debilidad manifiesta de la que hace mención el artículo 13 de la Constitución Política, el artículo 47 del mismo ordenamiento, entre otros, de tal suerte que no se preocupe si va a haber un recurso de alzada o una impugnación contra el fallo. Igual estamos casi seguros y usted nos va a llamar si hacen impugnación y nos va a decir se hizo impugnación y el superior jerárquico confirmó el fallo, porque así va a ser. El fallo lo van a confirmar por las razones que ya le manifesté: dignidad humana, mínimo vital móvil, protección a personas de situación o en situación de debilidad manifiesta como se encuentra usted, y eso es inobjetable. Hay que protegerlo mediante ese mecanismo de protección de derechos fundamentales como lo es la acción de tutela. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, don Orlando. Dígale al canino que no sé si era molesto o estaba también festejando porque el fallo de tutela salió favorable a usted, reconociendo u ordenando el reconocimiento de esos días de incapacidad. Vamos a culminar entonces con el caso del señor Luis Fernando. Aún alcanzamos a recesionar unas 2 llamaditas más, pero vamos aquí a terminar al amigo Luis Fernando porque ya nos dijo, esperemos que haya llegado a la casa, dimos suficiente tiempo, ya le dimos respuesta a la primera pregunta relacionada en torno al recurso de reposición y de apelación que presentó contra el dictamen que en primera instancia le hizo la administradora de fondos de pensiones. Ese ya quedó resuelta la inquietud y la segunda inquietud de él era saber si se puede o no cambiar un origen laboral común en este caso por un origen laboral. Y le estábamos diciendo que casi todas las entidades apuntan siempre a decir que es de origen común, pero que es posible que usted presente su recurso indicando que no es de origen común porque usted está padeciendo problemas de salud a raíz de un accidente de trabajo que tuvo, una caída de 7 metros de altura, que si se quiere y hay una investigación profunda, yo le digo a usted, amigo Orlando Soto, no, corrijamos, Luis Fernando, que nos llamó del barrio Rodeo, que usted ahí puede incluso
invocar una culpa patronal. Esa culpa patronal que está prevista en el Código Sustantivo del Trabajo, culpa patronal, dice textualmente, si no estamos mal, el artículo 206 del Código Sustantivo del Trabajo, que cuando por culpa, por omisión o por acción de ese empleador se dé lugar a un accidente y producto del mismo se infieran unos perjuicios al trabajador, este último puede demandar al empleador para que reconozca los perjuicios que ha ocasionado por la negligencia, en este caso cuando se cae y no se tomaron los correctivos previos para evitar esa caída. Muchos accidentes laborales se pueden evitar y para trabajar en alturas se requieren unas disposiciones muy especiales que debe cumplir el empleador o en su defecto no permitir que se ejecute la labor encomendada a su trabajador. ¿Qué pasa entonces en este caso, don Luis Fernando? Si usted apela y se mantiene el origen como común a sabiendas de que es producto de un accidente, usted puede acudir a la Junta Nacional de Calificación. Ahí mantiene el recurso. Pero si usted observa que la Junta Nacional también confirma el origen común de la situación cuando es de origen laboral, usted puede ir a instancias judiciales, es decir, puede ir a un juzgado y demandar no solamente al Fondo de Pensiones, sino demandar a la Junta Regional, a la Junta Nacional, que han indicado un origen distinto al que se presume debe ser. Lo lógico es de que si usted se cayó a una altura de 7 metros, haya tenido algunas afecciones en su columna, producto de ello. Y usted lo dijo, estaba desarrollando una actividad laboral, lo que nos permite inferir inequívocamente de que sus consecuencias en materia de salud son producto de ese accidente y deben ser calificadas como de origen laboral y no común. Esto no significa que excepcionalmente pueden haber situaciones que, si bien es cierto, llevan a la persona a una IPS, llevan a la persona al médico, producto de un accidente de trabajo o de una enfermedad, no necesariamente la pérdida de capacidad laboral sea producto de ese accidente. Me explico, porque aquí ha habido a veces confusión en pensar que todo lo que se desprende de un accidente, de una enfermedad, es producto de ella. No necesariamente. Ahí estamos en el caso hipotético. Usted se cae en la empresa, sufre un moretón en una rodilla, ese moretón obliga a que usted vaya al médico le van a hacer una serie de exámenes para determinar un diagnóstico acertado, cuál es la patología que lo está afectando. Y esos exámenes van más allá y revelan unas consecuencias que, si bien es cierto, permitió el accidente. Revelarlas no significa que esas consecuencias se generaron con el accidente. Usted puede haber tenido un desgaste en la columna y ese desgaste de los discos, que es una cuestión completamente natural, netamente producto del paso del tiempo. Cuando usted se cayó en la empresa, no se afectó los discos porque es un desgaste y los discos con un accidente no se desgastan. Puede ser que haya una fractura, pero hay un desgaste. El desgaste es producto del tiempo, del uso. Hay una especie de anquilosamiento y eso no tenía nada que ver con el accidente. Ahora, no es que estemos haciendo aquí de abogado de Dios y el diablo, no. Lo que estamos diciendo es lo que hipotéticamente puede suceder. Nosotros no estamos descartando, porque no somos médicos, para decir que la patología que usted tiene es producto de un accidente común. Todo apunta a que es producto de un accidente de tipo laboral. Todo apunta. ¿A quién le corresponde desvirtuar si es o no producto de un accidente laboral? No es al abogado, es al médico especialista en ese tipo de patologías que está usted lamentablemente padeciendo en estos tiempos. Son ellos, con unos exámenes profundos, con unos exámenes especializados que permiten decir, hombre, aquí el amigo Luis Fernando
tiene unas patologías y esas patologías no son producto del accidente. Esas patologías es producto de la edad de Luis Fernando. Cuando digo la edad, no significa necesariamente que usted tenga 90, 60, 80 años, no. Es posible que usted tenga 20 años, 30 años, pero ha tenido ya un desgaste en el transcurso del tiempo y ese desgaste se le está revelando ahorita. O como puede ser también que sea producto del accidente de trabajo. La situación no termina en esas instancias. Hay que ir hasta el último recurso y no quedarse con el primer informe, con el primer diagnóstico o con el primer fallo que se presente ante una reclamación. Yo particularmente considero que debe ceñirse a lo que indique la ley. Y la ley indica que si hay insatisfacción en un determinado dictamen, para eso están unas instancias superiores que se encargan de revisar lo que se hizo inicialmente. En esos términos, entonces, le invitamos a don Luis Fernando a acatar las orientaciones que le hemos dado y esperamos hayan sido de mucho valor para esclarecerle un poco las dudas que se presentan. Pues bien, el tiempo por hoy se nos ha acabado. La invitación es para el día de mañana, cuando estaremos en punto de las 3 en Más Tablero Jurídico. Al señor Luis Fernando, al señor Orlando, a la señora Ana, a la señora Maricel, entre otros, que han tenido a bien comunicarse con nosotros hoy y permitir una orientación. Les agradecemos mucho. Que pasen una muy feliz tarde, que reciban un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.